Nunca pensé que mi propia sangre sería quien me arrancara lo que más amaba. Mi hermano mayor, Daniel, no solo me quitó la herencia que mi padre dejó para mí, sino también mi lugar en la familia. Y lo peor, lo hizo con la bendición de mi propia madre. Aquel día todavía vive en mi mente como si hubiera ocurrido ayer. El sonido de la lluvia golpeando las ventanas, el olor a café recién hecho y la voz temblorosa del notario leyendo el testamento de papá. Mi padre había sido un hombre justo, trabajador, que construyó su empresa desde cero, y aunque siempre nos quiso a los dos, yo sabía que tenía un cariño especial por mí. Quizás porque era la menor, o porque siempre soñaba con seguir sus pasos sin la codicia que caracterizaba a Daniel. Pero nada me preparó para lo que estaba por escuchar. Cuando el notario dijo que el control de la empresa pasaría a manos de mi hermano, sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. El plan original de papá era que ambos dirigiéramos la compañía juntos. Sin embargo, esa cláusula había sido modificada apenas 2 semanas antes de su muerte. Daniel fingió sorpresa, pero en sus ojos brillaba algo que no pude ignorar: satisfacción. Esa mirada lo decía todo. Mi madre, sentada a su lado, no derramó ni una lágrima. Solo me miró con esa mezcla de lástima y superioridad que siempre me dedicaba cuando no hacía lo que ella quería. Tu padre sabía lo que hacía, Laura, dijo en voz baja. Daniel siempre fue el más responsable. Tú, tienes un corazón muy grande, pero los negocios no se manejan con emociones. Sentí como mi garganta se cerraba. No entendía nada. Papá siempre confiaba en mí, siempre me hablaba de su deseo de que yo modernizara la empresa, que la hiciera crecer. ¿Por qué cambiaría todo al final? Esa noche, encerrada en mi habitación, encontré una pista que cambiaría mi vida, una carta inacabada en el escritorio de papá. Estaba arrugada, manchada de tinta, como si la hubiera escrito a toda prisa. Decía: Laura, si algo me sucede, confía en tu instinto. No todo es como parece. Hay manos moviendo los hilos. Esa frase me perforó el alma. Desde ese instante supe que algo no cuadraba. Pasaron semanas y observé cómo Daniel tomaba el control de todo: la oficina, los empleados, la casa familiar. Despedía a quien no le servía y se rodeaba de aduladores. Mi madre lo apoyaba ciegamente, como si él fuera la reencarnación de papá. Yo, en cambio, pasé a ser una sombra, una presencia incómoda que todos evitaban. Intenté hablar con mi madre, pero fue inútil. Cada vez que mencionaba la carta, me interrumpía con un gesto de fastidio. Tu padre estaba enfermo, me dijo una tarde mientras acomodaba flores, igual que si hablara del clima. No sabía lo que hacía. Daniel tomó las riendas por el bien de todos. Por el bien de todos. Esas palabras me retumbaron en la cabeza durante noches enteras. Mientras tanto, Daniel empezó a cambiar. Su sonrisa era distinta, vacía, arrogante. Se vestía como un rey, conducía el auto de papá y hablaba de la empresa como si siempre hubiera sido suya. Yo apenas sobrevivía con los pocos ahorros que me quedaban. Al principio intenté quedarme, ayudar desde donde pudiera, pero pronto entendí que no había lugar para mí allí. Los empleados que me conocían desde niña me evitaban, temiendo perder su trabajo. El día que me fui, Daniel ni siquiera se despidió. Solo me dijo, sin mirarme: no todos nacen para los negocios, Laura. Algunos solo sirven para mirar desde lejos. Esa frase me quedó grabada a fuego. No lloré frente a él. Pero cuando crucé la puerta de la casa donde crecí, el aire frío me golpeó el rostro y sentí que algo dentro de mí se rompía. Pasé meses intentando entender cómo alguien que compartió mi infancia, mis juegos, mis secretos, podía traicionarme así. Dormía en un pequeño cuarto alquilado, trabajando en una cafetería, sirviendo a personas que no sabían que la hija del dueño de una gran empresa les entregaba el café cada mañana. Al principio me avergonzaba, pero con el tiempo descubrí que ese trabajo humilde me devolvía algo que había perdido: mi paz. Cada día que pasaba, la rabia se transformaba en algo distinto. Detrás del dolor empezó a nacer una chispa. Empecé a observar a los clientes, a escuchar sus historias, a aprender sobre lo que hacía que un negocio realmente funcionara. No era el dinero, era la empatía. Era la pasión, la visión, la humanidad.
Y mientras mi hermano se hundía en un mundo de apariencias, yo estaba construyendo el mío en silencio. Tomaba notas, dibujaba ideas en servilletas, escribía planes en cuadernos viejos. Una noche, mientras cerraba la cafetería, miré mis manos y supe que algún día volvería a levantarme. No para vengarme, sino para demostrar que el valor no se hereda, se construye. Años después entendería que ese fue el comienzo de mi renacimiento. Pero entonces, todavía no sabía que el destino me tenía reservada una escena que jamás podría olvidar, el momento en que mi hermano, el hombre que me robó todo, volvería a cruzarse conmigo, no como un igual, sino como un empleado en mi empresa. Y esa historia, apenas comenzaba. Durante mucho tiempo, viví con la idea de que lo había perdido todo. Mi apellido ya no significaba nada, mi madre apenas me hablaba, y las puertas de la empresa que mi padre construyó con tanto esfuerzo estaban cerradas para mí. Pero con el tiempo descubrí que, a veces, cuando la vida te despoja de todo, en realidad te está dejando espacio para construir algo nuevo. Trabajar en aquella cafetería se convirtió en mi refugio y, sin saberlo, en mi escuela. Veía pasar gente de todos los tipos, empresarios, soñadores, madres cansadas, jóvenes con hambre de futuro. Escuchaba cómo hablaban, cómo pensaban, y sin darme cuenta empecé a entender lo que mi padre me había querido enseñar desde pequeña, que el verdadero éxito no se trata de dinero, sino de propósito. Comencé a dibujar bocetos de un nuevo tipo de negocio, uno más humano, donde las personas se sintieran valoradas. Mis noches eran largas y mis mañanas cortas, pero en cada trazo de lápiz sentía que algo dentro de mí volvía a respirar. Había vuelto a tener un sueño. Un día, mientras servía café a un cliente habitual, un hombre mayor que siempre me preguntaba por mis ideas, me dijo algo que cambió todo. Tienes fuego en los ojos, Laura. Las personas que tienen ese fuego no están destinadas a servir café. Están destinadas a crear algo grande. Me reí, pensando que solo era una frase amable, pero él insistió. Tengo un amigo que busca invertir en proyectos pequeños pero con alma. Escríbele tu idea. Aquella noche no dormí. Me senté frente a mi viejo cuaderno, el mismo donde había garabateado planes en servilletas y páginas manchadas de café, y escribí lo que sentía en el corazón: una empresa de productos orgánicos creados por manos locales, una compañía que ofreciera oportunidades a mujeres que, como yo, habían sido olvidadas. Cuando envié el correo, no esperaba respuesta. Pero 2 días después, sonó mi teléfono. Era él. Le había encantado mi propuesta. Y no solo eso, quería financiar los primeros pasos. Recuerdo el temblor en mis manos cuando firmé aquel primer contrato. Era pequeño, sí, pero significaba más que cualquier herencia. Era la prueba de que mi vida podía florecer incluso en el suelo más árido. Pasaron meses de esfuerzo incansable. Dormía poco, comía mal, pero cada día veía crecer algo que era completamente mío. Poco a poco, mi marca comenzó a ganar terreno. Primero con ventas online, luego en pequeñas tiendas, hasta que un día una revista local publicó un artículo titulado «La hija del empresario caído que renació desde una cafetería». No sé si mi hermano lo leyó, pero mi madre sí. Me llamó después de años de silencio. He visto lo que haces, Laura. Su voz sonaba fría, pero detrás de esa rigidez había un temblor que no conocía. No sabía que aún tenías ese talento. Nunca lo perdí, respondí sin rencor, solo necesitaba que me dejaran demostrarlo. Desde ese día no volvimos a hablar, pero sentí que algo en su tono había cambiado. No era orgullo, era respeto. Y aunque no lo admitiera, sabía que, por primera vez, me había subestimado. Mi empresa creció con una rapidez que ni yo esperaba. La gente conectaba con mi historia, con los valores detrás de cada producto. Comencé a contratar mujeres que habían sido despedidas, madres solteras, jóvenes sin oportunidades. Y con cada una de ellas me veía reflejada. No solo estaba construyendo una marca, estaba construyendo un refugio. Un día, mientras observaba el logo de mi compañía brillar en la entrada del nuevo edificio que habíamos inaugurado, recordé las palabras de Daniel. Algunos solo sirven para mirar desde lejos. Sonreí. Quizás tenía razón, pero ahora él sería quien miraría. Con el tiempo, mis logros empezaron a resonar más allá de la ciudad.
Revistas, entrevistas, invitaciones a conferencias. Y en cada una de ellas, yo repetía lo mismo. No heredes poder, constrúyelo. La vida, sin embargo, tiene un sentido del humor muy particular. Un día recibí una solicitud para cubrir un puesto de seguridad en mi edificio. Cuando revisé el formulario, el nombre me dejó helada: Daniel Vargas. Mi hermano. Por un momento, pensé que era una broma. Pero no, era él. Su foto, su firma, su dirección. El destino, al parecer, había decidido que era momento de cerrar el círculo. Le pedí a mi asistente que lo citara sin mencionar mi nombre. Quería verlo con mis propios ojos. La mañana de la entrevista llegó temprano. Me escondí en una oficina contigua, observando a través del cristal. Allí estaba. El hombre que me había humillado, que me había quitado todo, ahora con el rostro cansado, el cabello encanecido antes de tiempo y una carpeta de papeles apretada entre las manos. Cuando lo vi, sentí algo extraño. No era odio. Era compasión. Y una paz profunda que no había sentido en años. Lo escuché hablar con el encargado de recursos humanos. Su voz ya no tenía aquella arrogancia. Era la de un hombre que había caído y estaba intentando sobrevivir. Su empresa, la que me había robado, había quebrado hacía más de un año. Sus socios lo habían dejado solo, y mi madre, enferma, vivía con una pensión mínima. Daniel buscaba trabajo. Y sin saberlo, había tocado mi puerta. Esa noche no pude dormir. Me debatía entre dos caminos: rechazarlo o contratarlo. Pero al amanecer, la respuesta me llegó sola. No podía construir mi futuro sobre el rencor. Así que firmé su contrato. Cuando le entregaron el uniforme, su rostro lo dijo todo. No entendía cómo había conseguido el puesto tan rápido, ni quién era el dueño de aquella empresa. Eso lo descubriría muy pronto. Y así fue como el destino me ofreció la escena más irónica de mi vida. El hombre que una vez me echó de mi propio hogar, ahora abría la puerta de mi empresa cada mañana. Pero lo mejor, aún estaba por llegar. Pasaron varios días antes de que nuestros caminos se cruzaran. Él no tenía idea de que la empresa que ahora custodiaba era mía. Me observaba a la distancia, sin reconocerme. Habían pasado años, y el tiempo no solo había cambiado mi vida, también mi rostro, mi porte, mi manera de mirar el mundo. Ya no era la joven quebrada que él humilló, sino una mujer dueña de sí misma. Cada mañana, cuando llegaba al edificio, él abría la puerta con un gesto serio y cortés, sin saber que estaba dejando entrar a su hermana. Yo pasaba frente a él con una sonrisa discreta, mientras en mi interior se mezclaban recuerdos que aún dolían. Podía sentir su cansancio, su orgullo desgastado. Había algo triste en su forma de moverse, como si la vida se hubiera encargado de vaciarlo lentamente. Un viernes, mi asistente me informó que el nuevo guardia quería hablar con el dueño. No imaginaba lo que iba a presenciar. «Dile que suba», respondí sin pensarlo. Minutos después, Daniel entró a mi oficina. Su uniforme impecable, sus ojos cansados. Al verme, se quedó quieto. Durante unos segundos, el silencio fue absoluto. Su respiración se volvió pesada, y en su rostro se dibujó una mezcla de sorpresa y vergüenza. «Laura», susurró. «No puede ser». Me levanté lentamente de mi asiento y caminé hacia él. «Si puede», dije con calma. «Bienvenido a mi empresa, hermano». El color desapareció de su rostro. Se quedó allí, inmóvil, con las manos temblando. Yo lo observé en silencio, sin rencor, sin venganza, solo con la serenidad de quien ya ganó la batalla mucho antes de enfrentarse al enemigo. «No vine a humillarte, Daniel», continué. «No lo contraté para eso. Te di este trabajo porque sé lo que significa perderlo todo. Yo también lo perdí alguna vez, por ti». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Ninguna palabra podía disfrazar su arrepentimiento. Por primera vez, lo vi sin máscaras. Solo un hombre roto, consciente del daño que había causado. «Yo, lo arruiné todo», dijo finalmente. «Papá confiaba en ti, y yo tenía miedo».
Miedo de quedarme atrás. El miedo te cegó, respondí, pero no te odio. Aprendí que el rencor solo ata más fuerte a quienes nos lastiman. Se pasó las manos por el rostro. Su voz temblaba. Nunca imaginé que llegarías tan lejos. Pensé que sin el dinero, sin la empresa, te rendirías. Eso creíste, le dije. Pero me diste el mejor regalo sin saberlo, la oportunidad de empezar desde cero. Durante unos segundos, ninguno habló. Solo se escuchaba el sonido del reloj marcando el tiempo, ese tiempo que ya no nos pertenecía. ¿Por qué me contrataste?, preguntó con voz quebrada. Porque todos merecen una segunda oportunidad, respondí. Pero las oportunidades no se regalan, se ganan. Él asintió, con los ojos rojos, bajando la cabeza como quien acepta una sentencia justa. Gracias, murmuró. No lo merezco. Tal vez no, dije con suavidad, pero sé que papá hubiera querido que lo intentaras. Durante las semanas siguientes, Daniel trabajó en silencio. Era puntual, educado, respetuoso. Nadie en la empresa sabía quién era realmente. A veces lo veía desde mi ventana, vigilando la entrada con el mismo cuidado con el que yo solía proteger mis sueños. Y en su mirada ya no había soberbia, solo humildad. Un mes después, organizamos una gala benéfica en el edificio. Mi empresa se había convertido en una de las más exitosas del país, y esa noche era especial. El evento reunía a empresarios, artistas y medios de comunicación. Todo era luces, cámaras y sonrisas, pero dentro de mí solo había una sensación de cierre. Mi madre asistió. Cuando me vio en el escenario, vestida de negro, segura, hablando ante todos, no pudo disimular su asombro. Durante años me llamó soñadora, débil, ingenua. Esa noche, su mirada era distinta, no de orgullo, sino de reconocimiento. Por fin entendía quién era su hija. Después del discurso, ella se acercó a mí. Laura, no tengo palabras, dijo con voz temblorosa. No las necesitas, mamá. Las acciones hablan más que las palabras, respondí. Su silencio fue la disculpa que nunca me dio. Cuando la fiesta terminó, salí a la terraza para respirar. La ciudad brillaba frente a mí, llena de luces y ruido, pero mi mente estaba en paz. Sentí una presencia detrás. Era Daniel. Llevaba su uniforme, la gorra en la mano y los ojos llenos de una tristeza que ya no buscaba compasión. No quería interrumpir, dijo. Solo quería darte las gracias. No tienes por qué, respondí. A veces, perderlo todo es la única forma de encontrarse a uno mismo. Él bajó la mirada. He aprendido más en estas semanas de lo que aprendí en toda mi vida. Ver cómo te miran, cómo te respetan, ahora entiendo lo que papá veía en ti. Me acerqué un paso. Y yo entiendo lo que él veía en ti, potencial. A veces lo perdemos, pero nunca es tarde para recuperarlo. Él asintió, y por primera vez en muchos años, sonrió de verdad. No como un hermano arrogante, sino como un hombre que había comprendido. Nos quedamos mirando el horizonte en silencio. La brisa nocturna movía su uniforme, y en ese instante supe que el ciclo estaba cerrado. No había venganza, solo justicia. No había rencor, solo paz. Al irse, me dio una última mirada. Papá estaría orgulloso de ti, dijo con la voz quebrada. Y de ti también, si sigues por este camino, respondí. Cuando se alejó, sentí una ligereza que no conocía. El ruido de la ciudad sonaba lejano, casi como una melodía. Por dentro, solo quedaba gratitud. Esa noche, antes de dormir, abrí mi viejo cuaderno, el mismo con el que todo había empezado. En la última página, escribí una sola frase. A veces, lo que te arrebatan no es una pérdida, es el empujón que necesitabas para volar más alto. Cerré el cuaderno, apagué la luz y sonreí. Por fin, la historia que comenzó con una traición, terminaba con perdón. Y en ese silencio, renací.